entonces finalmente llega el desafuero, le cae la voladora, dirían algunos, políticamente hablando, a impresentables, dos impresentables como Mauricio Toledo, protegido por el PT, y Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra incluso menores de edad, diputado de Morena. Dame tu opinión de todo esto. Dicen los del PT de este circo. Pues lo sorprendente es que se hubieran tardado tanto, en mi opinión, que se hubiera atorado tantos meses este proceso, y no deja de sorprender pues los alcances del PT para defender a un personaje tan impresentable como el gángster Mauricio Toledo. O sea, parece que ya muchas de las trapacerías abominables que este personaje realizó desde hace muchos años, incluyendo, por ejemplo, el robo de recursos para la reconstrucción por el sismo de 2017, que fue una de las cosas más infames que yo recuerdo de este personaje, junto con algunos otros como el panista Romero y Leonel Luna. Pues parecería que todo eso quedó de lado luego de que el PT decidió adoptar y arropar a Mauricio Toledo y defenderlo a capa y espada a unos niveles que me parecen completamente absurdos, al grado de que, no estaba en puesta o no llegó al grado de una ruptura con Morena, pero ya se estaba manejando discursivamente al menos esa posibilidad, y me parece un despropósito que el PT invierta tanta energía y tanta fuerza en defender a un personaje tan indefendible como lo es Mauricio Toledo. Aquí la pregunta que yo siempre me ha quedado pues es, ¿qué les dio Toledo a cambio de esta defensa tan a ultranza, ¿no? Recordemos que fue arropado por el PT cuando el PT estaba buscando votos para obtener por ahí la presidencia de la Cámara de Diputados y demás, pero pues me parece muy, muy poco esa prebenda para que lo defiendan a estas alturas de esa manera tan acalorada. Entonces, pues bueno, ya también ya se peló para Chile este personaje. Falta ahora que lo extraditen, que emitan una orden de aprehensión por allá y ver cuánto se tarda ese proceso. Pero pues ahora que lo quieran manejar como persecución política, pues es absolutamente ridículo. O sea, siendo que durante años pues Toledo fue un extorsionador profesional. O sea, muchos de las grandes obras de infraestructura e inmobiliarias que se crearon en Coyoacán, que fue como el feudo de Mauricio Toledo durante muchos años, pues recibían unos moches impresionantes, creó toda una estructura y una red de extorsionadores, literalmente, que obtuvieron beneficios y que operaron de manera impune durante varios gobiernos, incluido el de Miguel Ángel Mancera, del cual también fue protegido. Y pues obviamente a mí lo que me sorprende es que se hayan tardado tanto, casi 3 años, en procesar a Toledo, siendo que también se la debía a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque pues recordemos que durante las campañas de 2018 hasta porros les mandaba a reventar los eventos de campaña de Sheinbaum, ¿no? Entonces, aquí lo sorprendente es los niveles a los que el PT ha llegado para defender a un personaje de la calaña de Toledo. Así es, y lo revelador es que los políticos, cuando se sienten con el agua hasta el cuello, lo primero que gritan: soy víctima de persecución política. Por eso decía hace rato, Manuel, que Toledo hizo una Chayito Robles, porque estaba viendo el tuit de Rosario Robles de ayer, o de la cuenta de Rosario Robles que maneja la hija, que dice: cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia. Y hay una carta de 4 hojas escrita a mano, presuntamente por Rosario Robles, que dice más o menos así: el día 13 de agosto cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla. No puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro. Estas son las razones por las cuales, en mi caso, se ha permitido
la institucionalización de la venganza. Es el primer párrafo de esta carta de Rosario Robles. Mi querido Manuel Hernández Borbolla sigue con su discurso de que es una víctima de persecución política y que es víctima de violencia política de género. Bueno, pues yo creo que sí le han cobrado por ahí algunas rencillas políticas que tenía por ahí, con el grupo de René Bejarano, por ejemplo, entre otros. Pero de eso a que sea una víctima, o que haya una persecución política como tal, como si no hubiera hecho nada Rosario Robles, pues me parece un despropósito y me parece completamente descabellado. Y ya llegar al absurdo de decir que está en la cárcel porque es mujer, como si no hubiera participado durante años en una red de saqueo, como se documentó con la estafa maestra, entre otras muchas trapacerías que le conocemos a Robles, pues es lamentable, ¿no? Y que justo el tweet que mencionas a mí me llamó la atención, pues la cantidad de retweets que tiene esa publicación y esa carta en la que una vez más Rosario Robles pues está victimizando como si fuera inocente de toda culpa, como si no se hubiera enriquecido ilícitamente o sacado ventaja política para el grupo por el que trabajaba, para Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos. O sea, pareciera que ahora se quiere lavar las manos esta exfuncionaria, luego de que participó en una de las mafias políticas con los mayores niveles de corrupción en la historia reciente de México, que no es poca cosa. Entonces, es increíble que pues ahora haya todo un discurso de grupos opositores que defienden a Rosario Robles, incluso algunos de los que la señalaron con este tema de la estafa maestra ahora hasta parecen defensores de la misma Rosario Robles, y todo es pues para tratar ahí de tirarle al gobierno de López Obrador y tratar de construirlo mediáticamente como un gobierno vengativo y demás, ¿no? Lo cierto es que, y ahí creo que en eso sí tiene razón Rosario Robles, pues que faltan otros personajes en la cárcel. Hace unos días vimos al presidente López Obrador la semana pasada, me parece, o a principios de esta semana, hablar sobre que hace falta más acción dentro de la Fiscalía General de la República, que a mí me llamó mucho la atención ese comentario, y creo que tiene mucha razón y mucha pertinencia, porque como dijo López Obrador en su conferencia matutina, el elefante de la Fiscalía General de la República no está caminando, hay que echarlo a andar con más ímpetu y con más fuerza. Aquí el asunto es que pues ya vamos a la mitad del sexenio. ¿Cuánto tiempo más se va a echar Hertz Manero al frente de la Fiscalía para echar a andar ese elefante? Del caso Emilio Lozoya, que fue un parteaguas, pues llevamos casi un año de que prácticamente no sabemos gran cosa, no sabemos ni siquiera si está arraigado en prisión domiciliaria Emilio Lozoya, si está en libertad condicional, no sabemos absolutamente nada. O sea, hasta qué punto o en qué momento Hertz Manero, que no sabemos qué hace, da la cara cuando quiere, rinde cuentas cuando quiere, y de repente se pelea en algún programa de radio, pero es al contentillo. O sea, cuando el fiscal pues debería de dar la cara y debería estar mucho más presente en la agenda pública, siendo sobre todo que la gran apuesta del gobierno de López Obrador pues es este discurso anticorrupción, y la Fiscalía General de la República pues es un factor determinante en esta ecuación o en este proyecto, y no está dando los resultados esperados. Entonces creo que por esa parte ahí sí se la concede a Robles, pero de eso a que sea inocente de toda culpa como se quiere victimizar, pues me parece hasta lastimero. Y este párrafo de la carta, Manuel, creo que deja la víbora chillando. Está para el debate, está para el análisis. Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir, como lo han hecho otros, para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia. Pero no dejo de cuestionarme. A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí, que di la cara, que me presenté, que es un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces, ¿es mejor huir? En clara referencia al actuar de la Fiscalía General de la República y precisamente sobre el caso Lozoya, Manuel.
Sí, pues en ese punto yo creo que hasta cierto punto tiene razón. Digo, insisto, ya que se quiere victimizar como si ella no hubiera hecho nada malo, que fueron años de malos manejos y de turbios manejos y de desvíos multimillonarios a través de todo un esquema de empresas fantasma que ella operaba. O sea, por favor, que ahora no nos vengan a decir que se ensañaron en su contra como si no hubiera hecho absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que hay toda una red de corrupción ahí que no se ha acabado de desmantelar, y que también me parece hasta cierto punto grave las omisiones que hemos visto del gobierno federal y del mismo presidente López Obrador, que después de la consulta popular pues ya no sabemos ni siquiera qué va a pasar o qué va a proceder o en qué va a seguir esta historia de la demanda popular, de que se enjuicien este tipo de crímenes del pasado. O sea, como que ya se quedó por ahí en stand-by ese asunto, se quedó ahí pues al aire, y hace falta que se aterricen todas esas cosas, más allá de que el Poder Judicial es un desastre, está completamente corrompido, y que va a ser muy difícil que avancen estos casos judicialmente. Se tiene que dar la pelea, y hemos visto pues que con el tema de la consulta popular también se quedó muy por ahí vagando el tema, y que hacen falta acciones más consistentes dentro de esta cruzada anticorrupción que anunció López Obrador al principio de su mandato y que no termina de cuajar. O sea, cuando vemos el caso Lozoya, a mí se me hace muy representativo, porque de alguna manera la detención, entre comillas, de Lozoya, cuando fue extraditado de España y todo esto, había roto el pacto de impunidad que prevaleció en México durante muchos años, y parecía que eso iba a dar pie a un maxiproceso que se nos viene prometiendo ya desde hace ya un buen tiempo, que parecía que había condiciones ahora con la consulta popular, y que sigue sin cuajar. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para ver resultados más contundentes? Ya en esta segunda mitad del sexenio, ya después pasadas las elecciones y demás, ya no hay pretextos para la cuarta transformación. Esa es también como la última llamada para ver los alcances reales de este proyecto anticorrupción, y que no se queden en la mera retórica. Así es, y para cerrar, si me permites, Manuel, pues creo que estamos ante una situación de la que debemos estar atentos desde abajo también, porque algunos terminarían en la cárcel, como en el caso de Rosario Robles, y no va a ser defensa esto que estoy diciendo de Rosario Robles, ni mucho menos, pero otros no han tocado la cárcel, como el caso de Emilio Lozoya. Yo pregunto si una persona, un exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, amerita una inhabilitación, una multota, no va a terminar en la cárcel por cualquier delito que haya cometido. Lo menciono por esto: multota de 4,000 millones de pesos a funcionario de Pemex en sexenio de Peña Nieto. El Tribunal Federal de Justicia Administración informó la sanción millonaria en contra del exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, José Manuel Carrera Panizo, quien fue sancionado con 4,206 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública realizó en su contra en 2019. Asimismo, confirmó la inhabilitación por 10 años por haber causado daño al erario por la compra en 2013 de la planta de agronitrogenados. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública, la planta se adquirió a 3 veces su valor debido al mal estado en que se encontraba. Además, también es acusado por la capitalización de la planta en 2016. La unidad de responsabilidades en Pemex señaló que Carrera Panizo ocultó información que derivó en la inversión en la planta. Además, la Secretaría de la Función Pública determinó que sabía que la maquinaria de agronitrogenados tenía más de 30 años de antigüedad. También sabía que la planta tenía más de 14 años sin operar, lo cual disminuye su valor y su vida útil. Hay que decirlo, esta investigación, creo, me corrigen si estoy equivocado, es de las investigaciones que hizo sólidas Irmeréndira Sandoval cuando fue secretaria de la Función Pública. Y otra cosa importante, si alguien amerita una multota de 4,000 millones de pesos, qué extraño que no vaya a terminar en el bote, ¿no? Digo, me suena hasta ilógico en ocasiones, Manuel. Sí, pues falta que tenga la plata en el bolsillo para pagar una multa de ese tamaño, ¿no? Que pues, yo quisiera ver quién la tiene. Y como lo comentas, es ridículo que sean laxos
con ese tipo de casos. Yo te podría mencionar otros dos muy, muy claros y contundentes. Uno es el caso de las cuentas en Andorra, que nos hemos enterado por la prensa, pero no hemos visto ninguna acción contundente por parte de las autoridades mexicanas. Y esa es toda una trama que involucra precisamente al grupo del PRI, en el cual estaba metida Rosario Robles, Emilio Lozoya, entre muchos otros. El otro caso que también ahí se estancó y se quedó en la nada fue el tema de la Operación Zafiro, que estuvo impulsando el gobernador Javier Corral, que ahora después de que se pelearon durante buena parte del sexenio, ahora resulta que andan muy amiguis, Corral y López Obrador, ahí echándose guiños y flores mutuas y demás. Pero este caso de la Operación Zafiro, que evidenciaba toda una red de desvío de dinero público, una operación de varios estados de la República para financiar las campañas del PRI, tampoco hemos visto absolutamente ningún avance por parte del gobierno federal, cuando había elementos de sobra para procesar a varios de los allí involucrados, en un caso que llegaba hasta Luis Videgaray y hasta el mismo Enrique Peña Nieto, pasando por Manlio Fabio Beltrones, que aparece tanto en la Operación Zafiro como en las cuentas de Andorra, como en el tema de las farmacéuticas también y del boicot farmacéutico, y que no vemos que se echa a andar en los aparatos de justicia con estos propósitos. Entonces yo creo que está siendo por momentos demasiado cauta esta cuarta transformación a la hora de procesar algunos casos que hay elementos de sobra para hacerlo, y que eso yo creo que está minando su retórica anticorrupción. De hecho, al menos en lo personal, si tú te fijas la contundencia con la que hablaba López Obrador del tema anticorrupción al principio de su mandato, hemos visto cómo le ha ido bajando o ya ha ido descafeinando un poco ese discurso anticorrupción, precisamente porque no ha dado resultados o los resultados esperados, porque no puede ser que después de todos los agravios que hemos visto en este país, pues el único político o de los pocos políticos que están en prisión, pues sea Rosario Robles, Juan Collado y algunos otros que son relevantes, pero que no se queda muy corto para la sed de justicia que existe en este país. Entonces, si después de lo de la consulta popular se queda otra vez eso en pura retórica política, va a ser muy grave, porque va a significar un duro descalabro para la administración de López Obrador, a pesar de toda la podredumbre que hay en el sistema judicial y con la cual hay que luchar a diario. Así es, mi querido Manuel Hernández Borboya, como siempre es un placer. Podemos o no estar de acuerdo en muchas visiones, en muchas opiniones, pero siempre hay un espacio para debatir y para dialogar aquí en Sin Censura. Los micrófonos siempre abiertos, las cámaras siempre dispuestas para que nos des tu opinión, y te agradezco tu generosidad. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que lea lo mucho que tienes que compartir? Muchas gracias. Sí, pueden seguirme ahí la pista en el Twitter, Manuel H. Borboya, y tanto en YouTube como en Facebook, con mi nombre completo, Manuel Hernández Borboya. Por ahí acabo de subir un video donde hablo de temas de cambio climático, que creo que puede ser interesante, porque expongo algunas de las cosas que no se suelen hablar en los medios en torno a este fenómeno, que tiene mucha connotación política de la que no se habla, y que para combatirlo pues es precisamente... Hay que entrarle a temas como la acumulación de riqueza, paraísos fiscales, que nunca se habla en los medios de comunicación. Entonces ahí les recomiendo que le echen un ojo. Claro que sí. Te mandamos un abrazo, Manuel. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Igual un abrazo para ti y para todo el auditorio. Gracias, Manuel Hernández Borboya, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Oiga, a ver, ayer Lorenzo Córdoba anunció los entre 5,000 y 6,000 millones de pesos que se le van a repartir a los partidos políticos. Y mientras yo escuchaba el anuncio de Lorenzo Córdoba, quien por cierto dice, a nosotros que nos esculquen, no es decisión de nosotros, volteen hacia el Congreso, nosotros solamente hacemos lo que nos dictan desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, las reglas para la repartición de tantos miles de millones de pesos. Pero escuchando a Lorenzo Córdoba, hace más sentido y me siento más orgulloso de uno de nuestros lemas de batalla, de nuestras frases de combate. No a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas,
no al dinero de candidatos y no al dinero de partidos. No puede ser posible, es inmoral que los partidos políticos reciban tantos miles de millones de pesos en un país en el que hay